Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Como siempre, es grato ofrecerles temas actuales y de interés general, aquí en tu programa de podcast Tendencia Digital. Te habla Anita. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema muy importante, los desórdenes alimenticios. Con este adelanto, iniciamos tu programa. Un tema importante en la actualidad debería ser el impacto de la comida en nosotros. En un mundo donde comer saludablemente debería ser nuestra meta principal, los alimentos procesados aún siguen causando estragos, aunque también lo hacen las dietas extremas veganas, esto para perder peso. Los trastornos alimentarios afectan a millones de personas en todo el mundo. Son más comunes en aquellas culturas que se centran en el peso y la imagen corporal y pueden afectar a personas de todos los géneros, razas, edades y orígenes étnicos. Las personas que tienen una imagen corporal negativa, por ejemplo, y las que hacen dieta corren el riesgo de desarrollar trastornos de la alimentación como la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno por excesos compulsivos en las comidas. Nos referimos a los famosos atracones o a una patología llamada otro trastorno específico de la alimentación. Es decir, que los trastornos alimentarios tienen graves consecuencias para la salud y requieren tratamiento, por lo que la recuperación sí es posible, pero con la ayuda de profesionales de la salud altamente especializados y también con el apoyo familiar. Pero para ser más concretos, ¿qué se entiende por desorden alimenticio? Bueno, los trastornos alimentarios son patologías psicológicas complicadas que afectan la salud física y emocional de una persona. Implican emociones y conductas intensas con respecto a la comida. Estos trastornos son enfermedades muy peligrosas que pueden tener consecuencias físicas y psicológicas permanentes si no son tratadas a tiempo. Muchos entonces se preguntarán, ¿qué causa un desorden alimenticio? Existen muchas teorías, entre ellas los factores biológicos. Se refiere a una posible anormalidad en el sistema de transmisión noradrenérgico, es decir, niveles bajos de norepinefrina en el líquido cefalorraquídeo. Estos estudios recientes han demostrado la probable disminución de una proteína llamada leptina, que proviene de los adipocitos, células grasas del cuerpo. Actualmente existen algunas teorías en investigación que asocian su origen a un problema infeccioso. Asimismo, el temperamento, que es en parte determinado por factores genéticos, provoca que algunas personas sean más vulnerables que otras para desarrollar desórdenes de la alimentación. Esto en cuanto a los factores biológicos. Además, una vez que una persona ha comenzado con periodos de inanición, comilonas o purgaciones, estos comportamientos pueden alterar la química del cerebro y prolongar el problema en cuanto a los factores biológicos. Continuando con esta explicación, nos encontramos ahora con los factores psicológicos. La gente con desórdenes de la alimentación tiende a ser perfeccionista. Usualmente tienen un problema de coraje, pero dado que siempre buscan la aprobación y tienen miedo a las críticas, no saben cómo expresar su enojo de una forma saludable y lo voltean hacia ellos mismos, provocándose la inanición o las comilonas. Por esa razón, estos factores psicológicos deben ser atendidos en su momento. Continuando con la explicación, ahora es bueno referirnos a los factores familiares. Ustedes saben que dentro de una familia muchas veces hay personas que tienden a sentirse menospreciados, abandonados y solos. Estas son las familias que tienden a ser sobreprotectoras, rígidas o poco afectivas para resolver sus conflictos. Usualmente existen altos rangos de perfección y éxito, o de lo contrario son familias totalmente quebradas, divididas por problemas económicos o diferentes factores. Ahora hablemos sobre los factores sociales. Nunca como ahora en la historia, las mujeres habían sido exhortadas a estar tan delgadas.
La televisión, el cine, las revistas son claros ejemplos de todos los mensajes que reciben las mujeres de las ventajas de mantenerse delgadas. Y por estas razones hay factores como los disparadores que obligan a las personas a realizar estas limitaciones o desórdenes alimentarios. Si una persona es vulnerable, por ejemplo, padece desórdenes de la alimentación por poseer uno o más de los factores anteriormente mencionados, algunas veces lo único que se necesita para poner en acción la avalancha es un evento que no pueda o no sepa cómo manejar. A eso le llamamos un disparador, que puede ser algo tan sencillo como el hostigamiento por estar gordo, hasta algo tan devastante como un incesto o una violación. A estos factores debemos poner realmente una atención esmerada, porque son signos de alarma, dado que actualmente parece ser que todo el mundo se preocupa por el peso y dado que la mayoría de la gente alguna vez ha estado a dieta. Entonces, ¿cómo puede uno decir que un comportamiento hacia la comida y el peso es normal? ¿O que se debe de considerar un problema que ponga en peligro la vida y la felicidad? Probablemente muchas personas manifiesten que alguna vez han tenido o han sufrido o han sentido estas características sobre la situación de los trastornos alimentarios. Pero la mayoría de las personas con desórdenes de la alimentación tendrán que resolver algunos problemas, como la disminución de la ingesta de alimentación. Esto significa el desarrollo de ciertos rituales hacia la comida, cortar los alimentos en pedacitos muy pequeños, jugar con la comida en el plato, masticar miles de veces cada bocado, saltarse comidas, no comer frente a los demás, siempre tener una excusa para no estar hambrienta, entre otros temas. A esto se suma la negación de estar hambrienta, volverse más crítica y poco tolerante a los demás. Fluctuaciones en el carácter, casi siempre se encuentran de mal humor o están enojados. O realizar ejercicios excesivos. Cuando come, escoge básicamente solo comidas bajas en grasa y sin calorías. Otro de los aspectos es el miedo intenso a ganar peso o a la obesidad. Detestan estas personas estar con una situación de exigencia, donde si comer un bocado es llevarles a realizar ejercicios y de esta forma tensionar su cuerpo. Además, estas personas se caracterizan por evitar socializar lo más posible. Responden a las confrontaciones acerca de su estado de ánimo con lágrimas, berrinches o definitivamente aislándose. Frente a estas situaciones, las personas y nosotros mismos nos preguntamos, ¿habrá algún tratamiento? ¿Se podrá revertir este problema? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los desórdenes de la alimentación son tratables y la gente puede rehabilitarse de ellos. La recuperación, sin embargo, va más allá de dejar de mantenerse en inanición, de dejar las comilonas o de dejar las purgaciones, es decir, vómitos, laxantes, ejercicios, diuréticos, para dar por hecho la recuperación. Esta debe incluir el establecimiento de patrones saludables de la alimentación y peso y la resolución de los problemas médicos, psicológicos, sociales y familiares que contribuyeron a que se desarrollen estos trastornos en las personas. Por lo tanto, el tratamiento exitoso debe ser multidisciplinario y es altamente individualizado. El tratamiento debe comenzar con una valoración médica y seguir con el desarrollo de un plan que de seguro incluirá psicoterapias individuales, psicoterapias familiares, terapias de pareja, terapias en grupo, medicación para mejorar la depresión, la ansiedad y otros trastornos similares, inclusive hasta la hospitalización y obviamente la asesoría nutricional. Pero ojo,
La información anteriormente expuesta en este programa de ninguna manera debe sustituir los cuidados y consejos médicos. Existen muchas variantes en diagnósticos y tratamientos que deben ser evaluados y manejados de forma individual. Sobre este aspecto, muchos nos han preguntado, ¿qué será la anorexia? Pues bueno, quisiéramos desarrollar de forma breve algunas conceptualizaciones y puntualizaciones sobre este aspecto. Las personas anoréxicas usualmente son muy buenas personas, conscientes, trabajadoras y buenas estudiantes. Tienden a tratar de complacer a todo el mundo, buscando la aprobación y evitando conflictos. Se preocupan por cuidar a los demás y estriban en la perfección, pero debajo de esta actitud se sienten inseguras e inadecuadas. Quieren ser especiales para sobresalir de entre las masas. Estas personas tratan de alcanzar este objetivo perdiendo peso y conservándose delgadas. La anorexia, al igual que la bulimia, puede llegar a matar. Por otro lado, existen también las personas que tienden a sufrir de bulimia. Las personas bulímicas usualmente tienen problemas de ansiedad, depresión e impulsividad. Suelen ser muy dependientes de su familia, aunque profanan lo contrario. Muchos tienen problemas para confiar en los demás y tienen pocas relaciones efectivas satisfactorias. La bulimia, al igual que la anorexia, puede llegar a matar. A veces, el comportamiento bulímico se observa en los enfermos de anorexia nerviosa o en personas que llevan a cabo dietas exageradas, pero la bulimia por sí misma no produce pérdidas importantes de peso. Lo que sí produce a veces, debido a los vómitos provocados, son los problemas gastrointestinales y las concentraciones bajas de potasio en sangre graves, así como las lesiones en los dientes debido a la acidez de los vómitos. Por tanto, la bulimia aparece sobre todo en adolescentes, en especial en las mujeres, debido a los diferentes mecanismos psicológicos. El más obvio es la respuesta a la presión social, que valora la delgadez como atractivo físico, pero también por las dificultades para asumir un cuerpo sexuado. Para tratar la enfermedad, actualmente se utilizan diversas terapias de grupo y terapias de condicionamiento. Pero también los antidepresivos pueden ser efectivos, pues muchos de los bulímicos sufren también de depresión. A esta información debemos sumar al comedor compulsivo. Este comedor compulsivo, también llamado desorden de la alimentación por comilonas, es un síndrome de comilonas persistentes y frecuentes que no son acompañadas por los comportamientos compensatorios de purgación que se requieren para el diagnóstico de bulimia nerviosa. Las comilonas en el comedor compulsivo son definidas exactamente igual que en la bulimia nerviosa, es decir, la ingesta de grandes cantidades de alimento en circunstancias específicas, así como la pérdida de control sobre lo que se come, la cantidad que se come y cuándo se come. Entre las características más importantes del comedor compulsivo tenemos la ingesta de grandes cantidades de alimento, mucho más de lo que la mayoría de la gente podría comer en un periodo de tiempo similar. Además, come rápidamente, come hasta el punto en que está incontrolablemente satisfecho. Usualmente come a solas. Además, estas personas muestran irritabilidad y enojo consigo mismo después de la comilona. No utilizan métodos para purgarse los vómitos, laxantes, ayunos, etc. Además, pueden comer continuamente durante todo el día. Durante la comilona se siente incapaz de controlarse o de pararse de seguir comiendo. Usualmente tiene historias de haber intentado todo tipo de dietas y no ha logrado ninguna para solucionar su problema de peso. Bueno, aquí hemos llegado ya al tema de la obesidad. Solo es debida a trastornos del sistema endocrino en contadas ocasiones. En la mayoría de los casos, la obesidad es la consecuencia de un aporte de energía a través de los alimentos que supera el consumo de energía a través de la actividad física que desarrolla la persona. Este exceso de calorías se almacena en el cuerpo en forma de grasa. Sin embargo, el metabolismo basal no puede contrarrestar ese trabajo.
para concluir, simplemente te decimos algo. Comer es una necesidad. Saber comer es todo un arte. Cuídate, ha sido un placer compartir con ustedes en estos momentos. Un abrazo grande. Hasta la próxima, aquí en tu programa Tendencia Digital.